empieza la segunda vuelta, ahora partido el domingo ante el Gero Iris. ¿Cómo lo afrontáis? El tema de bajas, el análisis del rival, un poco así. Sí, bueno, buenos días. No empieza la segunda vuelta, empieza la segunda fase. La segunda vuelta ha terminado y la primera fase la hemos terminado con unos segundos. Antes de que empezara con el Jairis, me gustaría decir pues que he estado revisando los otros grupos, he estado revisando el tema y, si no me equivoco, somos el mejor equipo de cantera en Liga EVA. Ni Obradoiro, ni Lugo, ni el Real Madrid, ni Estudiantes, ni el Andorra, ni Unicaja, ni Betis tiene mejores resultados que nosotros, independientemente del nivel de las conferencias ni de los grupos. Creo que es importante decirlo porque me da la sensación que será un poquito como normal lo que está haciendo este grupo, cuando de verdad que no es nada normal. Nada normal quedar por encima de un Valencia Basket con el presupuesto que tiene de ACB, ni con el equipo que tiene, y no es nada normal pues ser el equipo filial mejor clasificado en las conferencias. Quería decirlo porque me da un poco de rabia, porque parece todo muy normal, que vayamos ganando y que estemos ahí y tal. No sé hasta qué punto se le da la importancia que se merece, o el valor que se merece. Es muy difícil con chavales jóvenes conseguir estos resultados y bueno, me gustaría que otra vez anunciarlo para que todo el mundo lo vuelva a escuchar y lo vuelva a saber, porque necesito que mis jugadores sean valorados por parte de todo el mundo. El club lo valora, los cuerpos técnicos del primer equipo también lo valoran, todo el mundo lo valoramos a nivel interno, pero quiero que a nivel externo quiero que se valore, porque han hecho un trabajo muy bueno. A partir de ahí empieza la segunda fase. Empezamos contra el Jairis de Murcia, un equipo veterano, un equipo que sabe competir, un equipo que lleva con jugadores que llevan muchos años con el culo pelado. De hecho, en el equipo rival hay jugadores contra los que yo me he enfrentado muchas veces. El entrenador del equipo rival me ha enfrentado 1000 veces contra él, contra Pepe Llorente, y es amiguete mío. Entonces, pues bueno, empieza con un hueso duro en el que tendremos que intentar jugar de tú a tú, pero intentando imponer nuestro ritmo. Es decir, si vamos de tú a tú al ritmo de ellos, no tenemos ninguna opción, y si tenemos una opción, que no sé si tenemos, es jugando a nuestro ritmo y a nuestra velocidad. A nivel de lesiones, pues Nacho es duda hasta última hora, Carlos seguro que no viene, Julio seguro que no viene. Entonces vamos a ir con 9, habiendo recuperado a Pablo Chaparra esta semana, que ha hecho el entreno, y Miguel Moragas, que ha hecho medio entreno. Entonces, bueno, pues con ilusión vamos. Hablabas de la importancia de lo que se está haciendo y bueno, es que habrá que explicar a la gente que esta fase es para clasificarse, para ascender a La Plata, ¿no? Y yo no sé si la gente lo tiene muy claro. El segundo equipo del Tau Castelló está jugando para intentar subir a La Plata. Claro, ahí voy. Es que tampoco sé cuántas veces el equipo EVA, cuando estábamos en EVA, cuántas veces hemos quedado segundos. No lo he mirado, porque no sé si se puede mirar en algún sitio, pero a veces hay que ver las cosas desde esta perspectiva. Es que vamos a luchar por ascender a Plata, y como se ponga a tiro, o sea, nosotros no tenemos nada que perder. Evidentemente es una cosa muy complicada y muy difícil y es imposible. Ya no veo ningún porcentaje de que pase, pero estamos en el sitio en el que puede pasar. Entonces, por eso decía antes lo de esto. O sea, es que vamos a jugar una fase por ascender a Plata. Bueno, no sé históricamente en el club cuántas veces ha pasado eso, bastantes. Creo que se ha clasificado para playoff y tal, cosas como antes. Pero bueno, quedar segundo de liga regular no sé tampoco cuántas veces se ha quedado. No sé si se ha quedado muchas veces, que supongo que también, porque no lo sé. Es una curiosidad que dejo ahí, está, pero que tampoco tiene importancia. Simplemente el pasado es el pasado y el presente es el presente. Y bueno, sí, Saúl, vamos a jugar una fase de ascenso a Plata, que el otro día estábamos ahí. Bueno, ¿cómo habéis preparado psicológicamente al equipo? Porque sí que hablábamos de que tienen que dar ese paso ahora también
se van a encontrar con veteranía y con calidad, ¿no? Con todo a la vez, ¿no? Y es un paso más en la competición, un paso más de subir de nivel, ¿no? De apretar tuercas un poco como habéis preparado, un poco también psicológicamente, yo creo, al equipo, ¿no? Porque calidad tienen, pero quizás este paso es lo que más les hace falta. A ver, lo más importante es que, para mí, lo más importante es que ellos sepan lo que vamos a hacer. O sea, esto que estoy diciendo aquí va para todos, pero va mucho para ellos, porque sé que alguna vez la escuchan. Entonces, nosotros insistimos muchas veces en que valoren lo que están haciendo. Por ejemplo, el otro día contra Godella, el descanso, estaba muy cabreado. Claro, y me cabreé bastante, además, bastante. Y me fui 2 minutos, simplemente 2-3 minutos de charla, o charla por llamarlo así, y me fui. Porque quería que pensaran, que con lo que les dije fue que supiesen lo que habían hecho, lo que estaban haciendo, y si realmente, aunque estuviéramos clasificados, no hay que mirar simplemente la clasificación, es decir, o sea, yo sé, a mí como entrenador me motivó a quedar por encima de Valencia Basket. Tampoco no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero bueno, a mí me motivaba a quedar por encima de Valencia Basket. Parecía que a ellos no. Entonces yo lo que les transmitía era que todo tiene valor, que tú un día puedes decir que has quedado por encima de Valencia Basket, que Valencia Basket en juniors no se hinchaba. O sea, hemos estado compitiendo contra el Valencia Basket de tú a tú, nos ha ganado las 2 veces el superior, por ejemplo, pero al final hemos sido más regulares que ellos. Hay 2 equipos que nos han ganado. Nos ha ganado un partido de Iria y 2 Valencia Basket. El resto de equipos no nos ha ganado. Entonces, eso lo tienen que entender. Y eso es la clave para que ahora afrontemos la segunda fase de una manera más positiva. Para mí la clave, que se dejen de tonterías y que jueguen a básquet como ellos saben. Ya está. Que da igual que si subimos, nadie sube aquí se trata de mejorar, de jugar bien. Entonces, lo que no pueden es afrontar un partido como el de Godella, como afrontaron. O sea, a una semana de jugar la liga por la fase de ascenso, juegas andando contra Godella, que es un equipo que está muy bien, que no ha tenido suerte en los resultados tal, pero es un equipo que está bastante bien para la liga, y a mí me gusta Godella. Entonces, claro, salen en el tercer cuarto, salen a muerte, pam, se ponen a jugar y se ponen ahí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que aquí juegues cuando queréis? No, la clave está ahí, que jueguen siempre, que puedan, o sea, siempre, todos los minutos posibles al máximo nivel. Y ahí, cuando nos ganen, pues nos han ganado, che, estamos jugando ya, ahora esto es un nivel, esto es un escalón por arriba. Yo no me creo que no haya 4, 5 o 6 jugadores en Jairis mínimo que cobren. O sea, seguro que cobran 5 o 6, seguro, mínimo. Y pasta. Bueno, no sé, no voy a meterme ahí, pero que son gente que son profesionales, o sea, que han sido profesionales y que supongo que combinarán su trabajo con su sueldo de básquet. ¿Qué valoración haces del grupo que ha tocado esa segunda fase? Pues la valoración es: Alginet ha perdido un partido, ¿no? O sea, está intratable. Gandía, equipazo. Seguramente este año a lo mejor tengo un poquito menos de equipo que otros años, pero equipazo histórico. Jairis, equipazo con gente veterana que sabe jugar y que para estos momentos de la liga es súper importante esa experiencia. Y UCAM Murcia un poquito que es tipo nosotros, con buenos proyectos de jugadores, y entonces pues no sé, los demás, los que hemos visto en la primera fase, pues son los mismos. Valencia, Iria y Paterna son los mismos. Entonces no sé, valoración, vamos a ir a muerte y a ver qué pasa, porque tampoco podemos sacar muchas conclusiones. El tema es que el club esté contento y que sigamos haciendo que el club esté orgulloso de nosotros.